Bienvenidos a nuestro devocional semanal Sendas Antiguas. Qué emoción el estar juntos y el seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos viendo esas frases o esos versículos que quizás son complicados para nosotros entender. El día de hoy tenemos una palabra, remés o ramés, que es quizás una forma de enseñar donde el maestro entiende que su audiencia o sus estudiantes tienen un contexto amplio del Antiguo Testamento. Vamos a ver esta parte de la Escritura y aprender juntos. Lucas 9:29. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Estamos hablando del monte de la transfiguración, donde Jesús llama a sus discípulos, algunos de ellos, Pedro, a Juan. Y al estar orando nos dice la palabra que su rostro y sus ropas se transformaron y eran resplandecientes. El autor nos da una pista de algo que pasó en el Antiguo Testamento. Nos hace recordar para que tú y yo podamos unir estas dos partes y tener un mejor entendimiento. Para poder entender esta parte de la Escritura mejor, vayamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Moisés baja en el capítulo 34, baja con las tablas de los mandamientos. Y su rostro estaba resplandeciente porque había hablado con Dios. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo. Mientras no salía, al salir les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Cuando Pedro, Santiago y Juan fueron a orar con el Señor al monte, se dieron cuenta que estaba pasando algo especial, porque la posibilidad es grande que ellos sabían que había pasado con Moisés. Y se dieron cuenta que cuando Moisés subía a hablar con Dios, subía a la presencia del Señor, su rostro se transformaba. Ahora Jesús, su rostro y sus ropas estaban resplandeciendo, se habían tornado blancas, de tal manera que Pedro, Santiago y Juan entienden que están en un momento santo, en un momento especial, que Jesús está hablando con el Padre, y es por eso que su rostro está cambiando y se está resplandeciendo. ¿Qué de ti y de mí? ¿Conocemos también el Antiguo Testamento que somos capaces de unir estas dos partes? Ya nos habíamos dado cuenta que Moisés, cuando subió y habló con Dios, su rostro resplandeció, y lo conectamos con el Nuevo Testamento cuando Jesús sube a orar con sus discípulos y su rostro es transformado y resplandece. ¿Qué tanto sabemos el Antiguo Testamento? ¿Qué tan importante es Dios para ti y para mí, que es digno de que pasemos tiempo aprendiendo su palabra y conociéndolo mejor? Es importante que tú y yo no solo leamos el Nuevo Testamento, porque las declaraciones que Jesús hace vienen del Antiguo Testamento. Si tú te recuerdas, Jesús es bautizado, los cielos se abren, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia.
y el Espíritu de Dios baja en una forma de paloma y se posa sobre él. Pero inmediatamente después es llevado al desierto, a las tentaciones. Y cada vez que el enemigo vino a tentarlo y hablar con él, Jesús respondió con el Antiguo Testamento. Sus palabras vienen del libro de Deuteronomio. Cuando Satanás le dijo, di que esta piedra se convierta en pan, ¿cómo respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo encontramos en Deuteronomio. ¿Pero qué de ti y de mí? ¿Es nuestro Dios digno de que conozcamos su palabra? Meditemos en esto. Si tu vida y mi vida dependiera de cuánto conocimiento tenemos del libro de Deuteronomio, ¿cuántos minutos o cuántas horas viviríamos? Quizá no mucho. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shalom.